Hola amigos de Budo TV Online, aquí trayéndoles de nuevo una nueva Budo Talk que espero que disfruten mucho y que les pueda aportar tal vez desde nuestro pequeño conocimiento un poquito a su cultura marcial. Y antes que todo, por favor, denos un like que no cuesta nada, es nada más que un segundo y nos ayuda muchísimo. Comparte los videos y por supuesto, si desea también, nos puede seguir en las redes sociales donde puede ser parte de nuestra familia, tanto en X como en Instagram. Y nada, el día de hoy les quería hablar de un concepto que yo uso mucho en mi escuela, por lo menos cuando daba clases hace un tiempo atrás, y que he mencionado en otras ocasiones en este canal. Y me estoy refiriendo al concepto de Toyama no Metsuke, también conocido como Ensan no Metsuke. La traducción podría ser como la vista a las lejanas montañas. Vamos a descomponer un poquitico qué significa los tipos de Metsuke o vista que puede existir. Y bueno, esto nada más que es un extracto, es mucho más amplio, pero bueno, no quiero tampoco aburrirlos con mucho de la temática, sencillamente impulsarlos a que si ustedes desean puedan seguir investigando por su lado y por supuesto aumentar un poco su cultura marcial. Bueno, esto de Toyama no Metsuke, también Ensan no Metsuke, es los mismos kanjis leídos de otra forma, ¿no? En el caso específico de esto, nos habla, va a decir de una forma más global, como a no ver solamente el árbol que tenemos delante, sino la montaña que puede estar atrás de este. O sea que a veces nos enfocamos en algo que tenemos en primera persona y no somos capaces de discernir lo que pueda haber atrás. Esto no solo desde el punto de vista estratégico de lo que es el Heijo, sino también desde el punto de vista de la vida, ¿no? La forma en que nosotros podamos actuar con respecto a las situaciones que se nos puedan presentar. Es usar, como se dice, la vista periférica, ¿no? El ver la globalidad más que solamente un punto específico. Hay veces nos enfocamos en eso y no vemos la belleza de lo que puede haber detrás o la situación que puede haber detrás de algo. Esto, por supuesto, no solamente lo que es en las islas de Japón, o lo que hoy conocemos como Japón, sino lo que era el reino de Okinawa, que es parte también del territorio nipón, pero sabemos, lo he explicado en otras ocasiones, que originalmente era un reino aparte, con mucha influencia con China. Ahí también se conoce el concepto y se aplica el concepto de Toyama no Metsuke, también conocido como Ensan no Metsuke. Es algo que le permite a la persona establecer una visión y más que allá que mirar, observar. Porque hay una diferencia entre mirar y observar, ¿no? Entonces es el aquello que nos permite, como dije ya, ver una globalidad, ver algo más allá que pueda existir. En el caso del arte marcial del Budo, cuando un oponente se mueve, usted tiene que ser capaz y eventualmente discernir cuál va a ser el ataque, por dónde va a ser la dirección del ataque o de su movimiento. Si nos enfocamos, por ejemplo, en su vista, en sus ojos, que dicen que es la puerta o la ventana del alma, ¿no? El espejo del alma, podemos ser engañados porque también la persona puede conocer estos principios y obviamente mirar hacia un lado, hacernos creer que va a atacar por una dirección y en realidad se va por otra. Por eso es que no es mirar un punto específico en el cuerpo del oponente, sino poder establecer una globalidad que nos permita, sin entretenernos, poder discernir por dónde puede existir el ataque o por dónde va a venir su movimiento. Ahora, la palabra Metsuke, ¿no? Me significa ojo o los ojos, ¿no? Suke significa fijarse o adherirse a algo. O sea, literalmente podría decir la mirada que se fija en el oponente, que se adhiere al oponente en este caso, o no perder de vista al oponente en este caso, o sea, mantenerlo todo el tiempo fiscalizado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estamos observando cada movimiento que haga, por supuesto, sin dejarnos entretener por estos. Y vuelvo y repito, eso es muy importante, porque la persona también conoce de estrategia, o puede conocer de estrategia, y nos puede engañar fácilmente. Ahora, unido a esto existen dos tipos fundamentales de Metsuke. Repito, esto es mucho más amplio, pero lo estoy resumiendo más o menos para que usted también como que se interese en buscar, ¿no?
poco el conocimiento. Está el Ken-no-me y el Kan-no-me. Son los dos tipos fundamentales de vistas o de forma de observar que existe, ¿no? El Ken-no-me, está el Kan-no-me. El Ken-no-me, que es el primero que vamos a ver, también se divide o se subdivide en dos formas fundamentales. Y esto siempre va ligado, por supuesto, al nivel de progresión, las etapas de progresión del alumno en la práctica del Budo, en un dojo con un maestro que sepa guiarlo fundamentalmente por esto. Ahora, el Ken-no-me es la forma más básica y una forma más avanzada, como digo, se subdivide en dos. Es el método que utiliza el principiante, la mente del principiante, lo que es el Shoshin, ¿no? En observar a su oponente o el tratar de observar a su oponente y poder delucidar por dónde viene el ataque. Se recomienda, obviamente, que todo va por etapas de progresión. No podemos pretender, a lo mejor, que un estudiante desde primera clase, las primeras clases, ya sea capaz de esto. Todo va gradualmente, siempre en progresión y ascensión, ¿no? En cuanto a cómo va logrando este concepto de Toyama no Metsuke. Ahora, para iniciar con el Ken-no-me, su etapa más básica, sí al principio se le pide que mire a los ojos del oponente, como una forma, dice, adaptando y adiestrando en poder hacer este tipo de práctica. Por supuesto, después, eventualmente, se separa de este concepto. Como decía el gran maestro Shidoda Gozo, fundador del Joshinkan Aikido, entra en la forma y sal de la forma. No, primero utilizas algo como patrón de aprendizaje y después te independizas de esto para poder realmente trascender al nivel que debes de ir. Ahora, entrando a lo que es el Ken-no-me un poco más avanzado, es cuando ya el alumno empieza a entender y a ver los resultados de esa práctica. Empieza a poder de alguna forma saber por dónde va a ser el movimiento o el ataque del contrario o del compañero de práctica en este caso. Ya vamos viendo que es capaz, más que de fijarse en un punto específico, empezar a ver todo alrededor. Estar pendiente en el aquí ahora, Tadaima, el aquí ahora, que le pueda permitir estar en presencia y saber cómo actuar, cómo reaccionar y qué movimiento hacer. También evita fijarse solamente en los ojos o solamente en las manos o solamente en los pies, que, como repito, siempre puede existir una estrategia de engaño por parte de, en este caso, el compañero de práctica. Si lo llevamos a la época antigua, por supuesto, sería el oponente con que la persona fuera a combatir, ¿no?, de alguna forma. Ya vamos entrando en la etapa esa de la sutileza, donde solamente a través de la práctica el alumno puede llegar, obviamente, a tener ese sistema de alerta y reacción tan importante que nos trae Toyama no Metsuke. Ahora, entrando en lo que es el Kan-no-me. Kan-no-me, por supuesto, es ya lograr ver a compañero de práctica o al oponente en su globalidad. Ya logramos esa sutileza, ese sexto sentido. Como decían algunos maestros, poder oler el movimiento que va a realizar. Una forma de por supuesto, decirlo. Es la sensibilidad. Lograr esa sensibilidad, esa percepción que ya a niveles superiores, obviamente, ya solamente observando podemos saber qué el compañero o el oponente va a hacer en este caso. No es un concepto científico, como algunos piensan, pero sí es cierto que el cerebro humano es capaz de captar cosas increíbles. No, hay veces el sentir cierta energía, cierta intención. Grandes maestros como Ueshiba Morihei, el fundador del Aikido, se decía que podía como percibir el ataque, que podía ver como emanaciones de energía del cuerpo del oponente, por donde sabía que iba a venir el ataque. Porque obviamente el cerebro, para realizar un movimiento físico de las manos o de los pies, emite obviamente una señal a esos músculos. Y como que dicen que estas personas que desarrollan esta parte a niveles, por supuesto, superiores, son capaces de ver esa manifestación energética por donde el cuerpo se va a mover. No estamos cayendo en parte de magia, sencillamente es que hay una parte, sabemos, del cerebro que no está, digamos, explotada completamente
como desearíamos. Y hay personas que logran esa conexión. Y bueno, logran un poco saber por dónde viene el movimiento o el ataque en este caso. Y nada, díganme qué cree. Había oído ya de Toyama no Metsuke o Ensan no Metsuke. ¿Lo ha practicado usted? ¿Le han enseñado sobre eso? ¿Ha podido discernir por dónde un ataque va a venir antes de que este ocurra? Déjenmelo en los comentarios y díganme sus opiniones con respecto a esto. También nos puede escribir directamente al email, el Gmail oficial de nuestro canal de Budo TV Online. Y por supuesto, no se olvide de suscribirse, darle clic a la campanita para que el sistema le avise, regálenos un like, comparta si desea. También síganos en las redes sociales si no las conoce, tanto en Instagram como también en X. Y nada, como siempre digo, que los kami, los bodhisattvas y los seres de luz del universo los bendigan a ustedes hoy, mañana y siempre. Gacho.